¿Cuántas veces quisiste dejar al Señor así por nada? Y tu mente llenaste de sueños y de ilusiones vanas. Comenzamos, mis hermanos, en unos momentos. Y anhelaste sentir el placer y el amor, me volviste la espalda. Y qué caro has pagado tu error, pues se muere tu alma. Me dejaste a mí, agua que fluye para ti la vida eterna, y has cavado para ti rotas cisternas que no te llenarán, que no te saciarán. Regresa a mí y curaré y vendaré todas Bienvenidos, tus mis hermanos, bienvenidos. penas, Comenzamos en y unos sentirás momentos. como mi espíritu te llena. Serás feliz, muy feliz. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a esta clase de Epístolas 3 en el Instituto Bíblico Betsaida. Para mí es un gusto. Hermanos, estamos a punto de terminar nuestra materia. Vamos a ver la última carta, la última epístola. Gracias por haberme acompañado, hermanos, en este bonito recorrido de aprendizaje, de conocimiento, y pues espero que las clases, hermanos, hayan sido de mucha bendición. Y pues las clases van a quedar ahí grabadas, hermanos, durante algún tiempo para que puedan regresar, puedan meditar en ellas y ver qué es lo que pueden reaprender, aprender y reaprender, hermanos, para ir fortaleciendo nuestros ministerios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y bueno, antes de comenzar, ahí les mandé mensaje al grupo de cuál va a ser la dinámica. Hermanos, ya mandé las calificaciones hasta este momento y ya solamente quedaría que manden el reporte de Judas y ver los reportes que están atrasados. Obviamente, hermanos, pues por cuestiones de ética, para aquellos que hayan entregado todos sus reportes en tiempo y forma, pueden aspirar al 10. Aquellos que se vayan poniendo al corriente, hermano, en el transcurso de estos días, vamos a tener hasta el día miércoles. Aquellos que se vayan poniendo al corriente, hermanos, quedaría entonces la calificación ya no podrían aspirar al 10 aunque se entreguen todos los reportes. ¿Por qué, hermanos? Porque pues a final de cuentas se tuvo una reunión con el magisterio y no solamente se va a ver desde una perspectiva académica, sino también desde una perspectiva de formación. Y parte de esa formación, hermanos, pues es tratar de ser lo mayor apegado a los compromisos que se hicieron al inicio de la clase y pues ustedes principalmente al inicio de su instituto bíblico, hermanos. Entonces vamos a pasar, nos queda solamente la epístola de Judas. Sin embargo, hermanos, antes de pasar a la epístola, me gustaría compartir con ustedes algo. Déjenme les platico algo. No soy muy afín a utilizar TikTok por varios temas. Uno de ellos es que la mayoría de los teólogos, o bueno, de los que se dice ser teólogos que están eh, metidos en ese ámbito, que se la pasan haciendo en vivos y debatiendo, muchas veces no cuentan con la preparación académica suficiente. Entonces, al principio yo lo intenté hacer, pero en algún momento pues dejé de hacerlo, dejé de involucrarme en ese ámbito de formar parte de los debates o de subir a platicar con ellos.
Pero el día de ayer estaban debatiendo acerca de la salvación, de si la salvación se pierde o no se pierde, la perseverancia de los santos. No voy a ingresar en ese tema, hermanos, porque ya se los había propuesto, me parece que fue en la segunda clase, que iniciáramos con las perspectivas soteriológicas para ver si la salvación se pierde o no se pierde de las diferentes escuelas y qué es lo que creen las asambleas de Dios. Sin embargo, pues no les llamó la atención, prefirieron no tocar el tema. El caso es que ellos estaban debatiendo acerca de ese tema, de la soteriología, que es el estudio de la salvación. Y me di cuenta de algo. No lo había analizado yo, no me había dado la oportunidad de analizar por qué cada persona tiene su perspectiva y por qué en ocasiones los textos bíblicos que utilizan para defender una u otra postura están tan alejados de lo que realmente dice el versículo. Se utilizan muchas veces, les decía yo, versículos, por ejemplo, como el de Juan, primera de Juan, o segunda de Juan o tercera de Juan, versículos que no hablan de la soteriología para defender sus puntos soteriológicos. Pero pensando en eso, hermanos, ¿cuál es el problema o por qué tienen tan mala, muchas veces tan mala argumentación en su defensa? Quiero compartir con ustedes esto a modo de un pequeño excursus, ya el último excursus antes de finalizar la materia. Quiero compartir con ustedes la cadena teológica y pastoral. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Cada parte del estudio de la palabra del Señor, de nuestra preparación académica y ministerial, tiene que ir acomodándose en bloques, no nos podemos brincar. Si se fijan aquí en la diapositiva que estoy compartiendo con ustedes, hermanos, al final viene la consejería pastoral. Y después de la consejería pastoral, incluso yo pondría la entrega de un sermón. Pero para llegar a este último punto, hermanos, se tienen que pasar por todas las demás disciplinas. La hermenéutica, la exégesis, la teología bíblica, la teología sistemática. Después de que se toma todo esto, se pasa a la homilética y ya que se tiene la homilética, se pasa a la consejería pastoral o a la exposición de un mensaje. Recordando que la homilética no es la exposición del mensaje, la homilética es la preparación del mensaje que se quiere compartir. Y meditaba en esto, hermanos, y me di cuenta de algo. Que la mayoría de las personas, el primer contacto que tienen con la teología es a través de la teología sistemática. Aquí lo tenemos, ¿verdad? La teología sistemática. Vamos a leer, hermanos, cada una de las partes o cada una de las disciplinas. Primero que nada, bueno, aquí está en forma de columnas, la disciplina, rol principal y la pregunta clave que trata de responder. La primera disciplina es la hermenéutica, establece las reglas generales de interpretación. ¿Y cuál es la pregunta que trata de responder? ¿Cómo debemos leer para no malinterpretar? Hermenéutica, hermanos, son las herramientas que se tienen para la interpretación del versículo bíblico. Aquí se toman en cuenta los contextos, se toma en cuenta qué tipo de literatura es, se toma en cuenta los destinatarios, se toma en cuenta qué es lo que estaba viviendo la iglesia, si eran convertidos, no convertidos, cuánto tiempo tenía de formación. Todo esto, hermanos, son herramientas hermenéuticas. Una vez que se tiene contacto con las herramientas hermenéuticas, pasamos a la exégesis bíblica. Y la exégesis bíblica, su rol principal es extraer el significado original del pasaje en su contexto histórico y gramatical. La exégesis, hermanos, podríamos decir que es la aplicación de las reglas hermenéuticas. ¿Sí? Algunos autores dicen que exégesis y hermenéutica son intercambiables. Sin embargo, yo en lo personal, y lo he platicado con varios maestros de hermenéutica y exégesis, en lo personal, y ellos concuerdan conmigo, creo que la hermenéutica son las herramientas de interpretación, mientras que la exégesis es la aplicación y uso de esas herramientas de interpretación, tomando en cuenta los contextos históricos y gramaticales. Correcto. ¿Y cuál es la pregunta que trata de responder? ¿Qué dijo el autor bíblico a sus oyentes originales? Primera pregunta, ¿cómo nos debemos de acercar para no malinterpretar el texto? La segunda pregunta, que es la exégesis, ¿qué trató de decir o qué quiso decir el autor bíblico a los oyentes originales? Una vez que nosotros conocemos las herramientas de hermenéutica y que también ya conocemos los pasos para realizar una exégesis, nosotros podemos acercarnos a la teología bíblica. En la teología bíblica, hermanos, la intención es rastrear el desarrollo del tema a lo largo de la historia de la redención. Cuando nosotros leemos la Biblia en su contexto completo, hermanos, comenzamos a hacer teología bíblica de manera inconsciente.
¿Cómo lo hacemos, hermano? Nosotros ya por ejemplo, leemos algún pasaje de Mateo que hace alusión a algún tema bíblico y nos recordamos en qué parte del Antiguo Testamento lo maneja, o al revés, leemos algo del Antiguo Testamento y a nuestra mente viene su paralelo en el Nuevo Testamento. Y de esta manera, hermanos, a la luz del plan completo de redención desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros comenzamos a desarrollar cómo conecta cada uno de los temas. Aquí está la respuesta o la pregunta que trata de responder. ¿Cómo conecta este mensaje o este tema que estoy leyendo con el resto de la historia bíblica? ¿Correcto? Tenemos las herramientas de la interpretación, la hermenéutica. Aprendemos a hacer el uso de esas herramientas, la exégesis. Inconscientemente o conscientemente realizamos teología bíblica. Ahora sí, una vez, hermanos, que tenemos todos estos puntos, podemos sistematizar cada una de las doctrinas o cada una de las ramas de la teología. Y ahí es donde entra la teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? ¿Cuál es su rol principal? Organiza lo que toda la Biblia enseña sobre un tema en particular. Para esto, para poder organizar, por ejemplo, nosotros el libro que utilizamos en el Instituto Bíblico, que es el de Teología Bíblica y Sistemática de Stanley M. Orton, es teología bíblica y sistemática. ¿Por qué? Porque no solamente separa Orton y las personas que lo estuvieron apoyando en la redacción del manual, no solamente separa cada una de las ramas de la teología, sino que también lo hace haciendo alusión a cómo encaja en la teología bíblica, y también en ocasiones nos da un poquito de luz de cómo llegaron a esa conclusión. ¿Y cuál es la pregunta que trata de responder la teología sistemática? ¿Qué es la verdad de forma coherente sobre esta doctrina? ¿Qué es verdad de forma coherente sobre toda esta doctrina? Es decir, cada una de las doctrinas trata de responder a la luz de la teología bíblica, a la luz de la exégesis de cada pasaje, a la luz de utilizar cada uno de las herramientas hermenéuticas, qué es lo que dice cada una de las doctrinas bíblicas de forma sistematizada. Una vez, hermanos, que nosotros ya tenemos formación en teología sistemática, formación en teología bíblica, exégesis y hermenéutica, podemos proceder a la homilética. Ahora bien, en la homilética, hermanos, el rol principal es modela el mensaje teológico para comunicarlo públicamente desde el púlpito. Aquí, hermanos, lo que quiero compartir con ustedes es que lo difícil de la homilética no es redactar un sermón, porque un sermón incluso lo pueden hacer ustedes con ayuda de la inteligencia artificial, ¿verdad? Sea ético o no sea ético, pues ya ese es un tema aparte que no compete, pero lo que le quiero decir es que cualquier doctrina correcta o incorrecta, usted lo puede llevar a la homilética. ¿Por qué? Porque lo puede estructurar con su tesis o su proposición, con sus oraciones de transición, con cada uno de los puntos primarios, los puntos secundarios, ilustraciones, argumentaciones, etcétera. Entonces, hermanos, para que usted, su homilética sea correcta desde una perspectiva académica, tiene que tener conocimiento de teología sistemática, teología bíblica, exégesis y hermenéutica, para lo que usted va a predicar lo esté predicando desde una perspectiva ortodoxa. Recordando que ortodoxa es el correcto creer. Y lo que trata de responder la homilética es cómo comunico esta verdad con claridad a la iglesia. ¿Cómo me acerqué al versículo? ¿Qué dijo el autor a los oyentes originales? ¿Cómo se conecta con el mensaje de la Biblia? ¿Qué es la verdad de forma coherente sobre esta doctrina en todas las escrituras? ¿Y cómo lo voy a comunicar? Y ya, hermanos, cuando tenemos todas estas herramientas, podemos proceder a una consejería pastoral. Y el rol principal es aplicar la verdad teológica de manera individual a la vida y dolor del individuo. Y la pregunta que trata de responder, ¿cómo ayuda esta verdad a las personas en su crisis actual? ¿Por qué para llegar a la consejería pastoral tendríamos que haber pasado por todas las demás disciplinas? Porque, hermanos, se supone que la teología bíblica o la teología pastoral es la aplicación al individuo, no a la congregación, sino al individuo, de las verdades fundamentales del Evangelio. Pero para eso tenemos que llegar a conocerlas. Ahora bien, hermanos, ¿por qué comparto esto con ustedes? En el Instituto Bíblico pues es eminentemente de las Asambleas de Dios. Se enseñan las doctrinas que defendemos como organización las Asambleas de Dios. Entonces, en ese sentido, hermanos, como nosotros nos estamos apegando a una norma doctrinal ya establecida,
en ocasiones pues nos podemos brincar los primeros puntos. ¿Por qué? Porque ya la hermenéutica, la exégesis, la teología bíblica y sistemática, en ocasiones nosotros nos brincamos directamente la teología sistemática porque ya ahí cada uno de los maestros se supone que ya hicieron todo esto, el uso de todas estas disciplinas anteriores. El problema es, hermanos, que, bueno, gracias a Dios ustedes se están preparando de una forma académica. El problema es que en todas las redes sociales, muchos de las personas que están defendiendo sus puntos de vista, desafortunadamente, hermanos, no han tenido ningún contacto con todas estas disciplinas, ni con la hermenéutica, ni con la exégesis, ni con la teología bíblica. Su primer acercamiento teológico es hasta la teología sistemática. El problema es que la teología sistemática, hermanos, cada uno de los autores está defendiendo y respaldando su punto de vista. Por eso hay libros de teología sistemática bautista, metodista, pentecostal, presbiteriana, luterana, de los testigos de Jehová, bueno, de todas las denominaciones tienen sus propios compendios de teología sistemática. Y el problema es, hermanos, que la mayoría de esas personas, al no haber tenido contacto, muchos ni siquiera han leído ni una sola vez de manera completa la Biblia, ellos tratan de interpretar la teología bíblica, la exégesis y la hermenéutica para encajar con su teología sistemática. Y esto, hermanos, lo que provoca es que se haga una incorrecta exposición de la palabra de Dios. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, es que tengan mucho cuidado, en primer lugar, tengan mucho cuidado con lo que escuchan en redes sociales. Porque muchas veces las personas que están exponiendo, desarrollando o defendiendo su teología sistemática dan por hecho que todo el proceso hermenéutico de exégesis y teología bíblica que llevó a esas conclusiones fue el proceso correcto. Entonces, muchas personas comienzan a tomar un poquito de aquí, poquito de allá, y comienzan a hacer una capirotada de doctrina, hermanos, que no es saludable. Yo los invito a que tengan un anhelo por prepararse, por estudiar y por conocer las doctrinas de la organización a la que pertenecen como asambleas de Dios. ¿Y por qué se los digo, hermanos? Porque es algo que yo he vivido. Estaba sacando cuentas en estos días, hermanos, y leí aproximadamente en el transcurso de esta clase, dentro de diferente literatura para poder llevar a ustedes algo condensado, leí aproximadamente 800 páginas entre varios libros. Se los digo, hermanos, para que vean que la forma de llegar a formar una doctrina consistente y una teología consistente es pasar por todas estas líneas, pero para pasar por todas estas líneas, hermano, primero tenemos que despertar el hábito por la lectura. Ahora bien, hermanos, ya con este conocimiento y con esta redacción, les voy a encargar, hermanos, una tarea de Judas. No tiene que ver con Judas, hermanos, pero es una tarea que les va a ayudar mucho. Quiero que por favor me investiguen algo acerca del efecto Donning-Kruger. Donning-Kruger. Por favor, ahí les voy a pasar cuando les comparta la grabación, les voy a pasar por WhatsApp el nombre. Ese efecto nos habla, hermanos, de por qué muchas personas aparentan tener conocimiento, pero en realidad no lo tienen. Y las personas que en realidad tienen conocimiento muchas veces aparentan no tener ese conocimiento. Y ese efecto les va a ayudar a ustedes para que se posicionen y como dice la palabra del Señor, nadie tenga más concepto de sí que el que debe tener y aprendamos a tener humildad en nuestra preparación académica. Entonces, hermanos, para poder nosotros desarrollar o poder dar un punto de vista consistente, hermanos, tenemos que aprender a disfrutar cada una de estas disciplinas bíblicas, entendiendo, hermanos, que no nos podemos quedar solamente con la teología sistemática. Entonces, hermanos, vamos a pasar ahora sí, con este pequeño excursus a la epístola de Judas. Continuamos, hermano. Ahora sí, aquí está la diapositiva correcta. Exposición bíblica, la epístola de Judas, contendiendo ardentemente por la fe entregada a los santos. ¿Correcto? Y pues aquí está nuestra información del curso. Instituto Bíblico Betsaida de las Asambleas de Dios en México, nuestra materia Epístolas 3 y pues el profesor, licenciado en Teología, estudiante de maestría en Teología, David Talamante Ruacho, también, que pues también pertenezco al Concilio Nacional de las Asambleas de Dios en México. Y pasamos, hermanos, rápidamente. Vamos a seguir la misma estructura, hermanos, lectura de la carta y también compartir la información.
Introducción contextual. Autoría y marco histórico. El autor se presenta a sí mismo como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Es decir, se cree tradicionalmente que es el medio hermano de Jesús. Medio hermano de Jesús. ¿Por qué, hermanos, no se presenta como hermano de Jesús o hermano de nuestro Señor Jesucristo como lo hace Santiago? Probablemente, hermanos, porque Judas y Santiago no se convirtieron al Evangelio hasta después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, hermanos, esta sola presentación a nosotros nos hable el panorama a la importancia de la doctrina como debe de ser aprendida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Judas no apela a su relación con Jesús. Insisto, tradicionalmente se ha creído siempre que es el hermano de Jesús. No apela a su relación con Jesucristo, sino a su relación con Santiago. ¿Por qué hace esto? Porque él quiere apelar a su autoridad doctrinal, no a su autoridad espiritual. Si se hubiera tomado una relación como hermano de Jesucristo, pues probablemente los lectores lo hubieran tomado como una autoridad espiritual, pero no, él lo quiere hacer como una autoridad doctrinal y al hacerlo esto se relaciona con Santiago, que era el obispo de la iglesia en Jerusalén. Recordando nosotros que en el capítulo 15 del libro de los Hechos, que fue escrito, o bueno, los hechos sucedieron aproximadamente en el año 49 después de Cristo, que fue el concilio de Jerusalén, quien estaba al frente de la iglesia era Santiago. Entonces, al decir hermano de Santiago, o bueno, sí, hermano de Santiago, lo que está diciendo es, tengo contacto directo con los que caminaron con Jesucristo para poder apelar a su autoridad doctrinal. Los destinatarios, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. No se nos da un contexto geográfico de dónde estaban los destinatarios, simplemente lo hace en relación a su posición en Cristo, santificados en Dios en Padre y guardados en Jesucristo. Básicamente, pues serían metáforas de la iglesia directamente. Y el desafío que presenta amenaza urgentemente de falsos maestros y libertinos inmorales que se infiltraron en la iglesia. Siguiendo, hermanos, la temática de Pedro, de Juan, a también Judas, está teniendo dificultades con la doctrina y también con el testimonio. Recordamos nosotros lo que les he venido diciendo en absolutamente todas las cartas. Es imposible tener una correcta, bueno, una ortopraxis, es un oxímoron, ¿verdad? O es es ser redundante decir correcta ortodoxia o correcta ortopraxis, porque correcta ya va implícito en la palabra orto, pero para poder tener ortopraxis, tenemos que tener primero ortodoxia. Y la ortodoxia nos lleva a la ortopraxis. Hay una relación completa, por eso los falsos maestros también siempre van relacionados con libertinaje inmoral. Y el giro inesperado quería escribir sobre la comunión de salvación, pero se vio obligado a instar a contender por la fe. Es decir, pareciera ser que Judas tenía la intención de escribir un tratado más académico en cuanto a las doctrinas, pero por el contexto en el que está desarrollándose la iglesia, se ve obligado a escribir acerca de los falsos maestros. Nunca sabremos, hermanos, esto es algo que tenemos que reconocer. Si, por ejemplo, la iglesia de Corinto no se hubiera desviado de su comportamiento en la fe, probablemente no hubiéramos tenido las correcciones éticas que Pablo le escribía a los Corintos. Y de la misma manera, hermanos, si las iglesias con las que tenía contacto Judas no se hubieran dejado infiltrar por falsos maestros, probablemente hubiéramos tenido una gran carta de teología cristiana, pero por el contrario, pues tenemos una carta de corrección pastoral. Pero bueno, así se dieron las cosas, hermanos, es parte de la provisión divina y eso es parte de las cuestiones con las que tenemos que desarrollarnos, hermano, que gran parte del contenido del Nuevo Testamento, más que ser directamente doctrinal, es doctrina dentro de corrección pastoral. Pasamos, hermanos, entonces, este es el bosquejo o la estructura del libro. Salutación, propósito, Judas 1 al 4. Recordemos que esto todo es el capítulo 1, son versículos, versículo 1 al 4. Tema central, el autor, su público y la urgencia de contender por la fe dada una vez. De ahí pasamos, hermano, al perfil del apóstata, Judas 5 al 19.
juicios históricos en los versículos 5 al 7, marcas morales 8 al 13, profecía de Enoc 14 y 15 y actitud impía 16 al 19. Pasamos al perfil de los fieles, Judas 20 al 23, obligaciones personales, edificarse, orar y permanecer, esta triada, y deberes hacia otros, misericordia y rescate. Y al final, doxología gloriosa, Judas 24 al 25, que es un homenaje al Dios Todopoderoso que guarda a sus santos de caer. Aquí es muy interesante, hermanos, porque el final de la carta no es una estructura epistolar normal, no es una despedida normal. Pareciera ser que más bien los versículos 24 y 25 funcionan como una conclusión o el corazón de la tesis que viene manejando el Judas durante toda la carta. ¿Correcto? Pasamos, hermanos, propósito contender por la fe. Vamos a leer los versículos 1 al 4. Déjenme, le pongo aquí la literatura. Versículos 1 al 4. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Aquí, pues yo me imagino que ya todos lo saben, hermanos, pero se los dejo como eh, conocimiento eh, cultural, como conocimiento cultural. Eh, en, en griego, hermano, no existe la palabra Santiago, más bien era Jacob, Jacob, que sería más bien el nombre Jacob. Entonces, con el tiempo, hermanos, se le ponía todo santo, San Pablo, San Mateo, San Marcos, San Lucas. Entonces, se hizo esa unión, Sant Jacob, Sant Jacob. Entonces, y con el tiempo, hermanos, se quedó como una sola palabra y pues ya se latinizó y llegó a nosotros ya al español como Santiago, San Jacobo. Entonces, así se presenta Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, o hermano de Santiago, que es básicamente lo mismo. Santiago es desde nuestra perspectiva más latinizada y luego al español, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Nuevamente, hermanos, recordamos esta cuestión de la economía divina en la cual para toda la iglesia primitiva, ellos entendían que había esa naturaleza divina y esa naturaleza divina se manifestaba o había tres personas que eran partícipes de esta naturaleza divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en la economía divina, cada una de estas personas de la divinidad, pues tiene un trabajo con la iglesia. No me voy a sumergir mucho, hermanos, porque no es mi clase, la clase de teología propia, pero hermanos, sí, la Biblia dice que, bueno, o desde la perspectiva de Judas, Dios, el Padre, nos ha santificado, hemos santificado, sido santificados en Dios el Padre y somos guardados en Jesucristo. Y luego pasa, hermanos, a el saludo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, aquí esta misma palabra la utiliza también el apóstol Pedro y el apóstol Juan para referirse a la iglesia. Amados, ¿por qué? Porque somos amados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y amados también por la propia iglesia. Por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí básicamente, hermanos, el escritor Judas nos está diciendo que el problema que tenía la iglesia era la ortopraxis. ¿Por qué? Porque estaban convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios, el regalo de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, había una relación directa. Para poder ser parte del pueblo de Dios, ellos tenían que seguir ciertos rituales y ciertos compromisos religiosos. Pero cuando venían al cristianismo, hermanos, en el cristianismo, la salvación era por gracia. Entonces, como ya no tenía que ser a través de actos litúrgicos ni cuestiones del Antiguo Testamento como práctica, muchas personas estaban contaminando y llevando ese descanso que se supone tiene el cristiano en Dios, lo estaban llevando a un libertinaje. Y entonces el problema era la falta de ortodoxia. Y además de eso, también la falta de ortopraxis. Y también era la ortodoxia, hermanos. ¿Por qué? Porque negaban a Dios, al único soberano y también al Señor Jesucristo. Entonces estaban negando directamente la doctrina, hermanos.
La fe depositada, la fe aquí no es un acto de creer, sino el cuerpo objetivo de doctrina apostólica entregado una vez a toda la iglesia. Desde la perspectiva, hermanos, cuando dice contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos, aquí no está hablando de la fe como lo que normalmente se tiene en la vida cristiana, que es esa relación con Dios. Fe muchas veces en el Nuevo Testamento se refiere a la doctrina, al conjunto de doctrinas que fueron recibidas directamente o fueron recibidas de los apóstoles. Entonces aquí cuando dice contender por la fe es igual a defender la doctrina, la sana doctrina. Infiltración encubierta. Hombres impíos entraron disimuladamente. Su estrategia no fue un ataque frontal, sino la corrupción sutil desde adentro. Y ese es el problema, hermanos, que las más grandes herejías no surgen a la par de la iglesia, surgen dentro de la iglesia y luego después se separan. Y doble inversión moral. Convierten la gracia de Dios en libertinaje moral y niegan a Jesucristo como único soberano y Señor del universo. Entonces vemos que Judas dice, les iba a escribir un tratado de teología, pero como hay urgencia debido a lo que está sufriendo la iglesia, ese tratado de teología se va a convertir mejor en una exhortación pastoral para que ustedes luchen y defiendan la fe. Pero para defender la fe tenemos que conocerla. ¿Correcto? Pasamos a la siguiente diapositiva. Perdón, hermanos, me está fallando un poquito el teclado. Perfil del apóstata y una advertencia histórica. El escritor Judas, hermano, utiliza mucho el lenguaje del Antiguo Testamento. De hecho, podríamos decir que, por ejemplo, el apóstol Pablo era más académico en sus tratados, era más apostólico. Sin embargo, Judas y Santiago son más proféticos. ¿Por qué? Porque utilizan mucho lenguaje escatológico y su forma también de escribir es muy escatológica, pero al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermano, muchas veces encontramos, principalmente en los profetas menores, triadas. ¿Qué son las triadas? Para dar un punto en particular, se utilizan tres ejemplos. O por ejemplo, para enseñar una cualidad de Dios se utilizan tres ejemplos. Son triadas. Y Judas utiliza muchas triadas, tanto positivas como negativas. Por eso aquí dice la diapositiva una triada de juicio, es decir, tres ejemplos de juicio, desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Vamos a leerlo y luego nos regresamos a la diapositiva. Mas quiero recordaros, aquí al estilo, hermanos, de los profetas del Antiguo Testamento, se va a los ejemplos del Antiguo Testamento, ya que una vez lo habéis sabido, es decir, los receptores de la carta conocían perfectamente tanto la doctrina cristiana que estaba hasta ese momento como el Antiguo Testamento, que el Señor, habiéndose hablado al pueblo sacándolo de Egipto, perdón hermanos, pasó una motocicleta, como paréntesis hermano, es muy curioso, porque este versículo habla mucho acerca de la doctrina trinitaria. ¿Por qué? Porque cuando habla de el Señor habiendo sacado al pueblo, sacándolo de Egipto, la palabra Señor en el Nuevo Testamento se utiliza no para el Padre ni para el Espíritu Santo, se utiliza para Jesús. Y dice que Jesús fue el que sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Entonces esto va en contra de las doctrinas que creen o ven a Jesucristo como un ser inferior, porque aquí directamente Judas está diciendo que Jesucristo había sido parte de la liberación del pueblo de Israel. De hecho, hermanos, algunos escritos eh, llegan bueno, se facilita un poquito más la lectura, porque en algunos escritos antiguos dice la palabra Cristo, ¿verdad? Que Cristo, habiendo libertado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, este versículo ahí como paréntesis, hermano, es un versículo pues bastante curioso y bastante teológico, porque nos lleva a ver esta manifestación o esta participación, mejor dicho, de Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego
eterno. Aquí, hermanos, el escritor Judas se va a esta triada de explicaciones hasta el Antiguo Testamento. Y en esta triada, hermano, primero pone como ejemplo de juicio a el Israel incrédulo. Dice que salvados de Egipto, pero destruidos en el desierto por su falta de fe y su rebelión. Aquí, hermanos, entendemos que está escrito en un contexto completamente judío. Los judíos palestinos tenían mucho conocimiento de la teología intertestamentaria, es decir, los escritos que que se escribieron en medio de los dos testamentos, entendiendo que se escribió Malaquías y después hay silencio hasta que aparece nuestro Señor Jesucristo, pero ese silencio en cuanto a la inspiración divina dio lugar a muchos escritos apócrifos. Allí es donde surge Judith, surge Tobías, surge Macabeos y todos estos libros intertestamentarios, surge Enoch y todos estos libros, ¿correcto? Que los lectores los conocían perfectamente. Dentro de la tradición judía decía que había muchos que no iban a alcanzar la salvación bajo ningún método. Entre ellos estaban los que habían muerto en el desierto, Sodoma y Gomorra, los que habían sido deportados a Babilonia, los que se habían rebelado con Noé, los que habían muerto con Noé, y otros grupos de personas que eran 7 los que no podían alcanzar la salvación bajo ninguna forma. Eran ejemplos que tenían los judíos de desobediencia y rebelión. Entonces, el escritor Judas se va al Antiguo Testamento para poner estos ejemplos. Y primero dice, acuérdense que los que salieron de Egipto, todos salieron, pero muchos de ellos fueron castigados a causa de su rebeldía. Inmediatamente leían esto, los lectores de la carta entendían perfectamente que lo que estaba diciendo Judas es de la misma manera en el pueblo cristiano, muchos son los que salen a la luz, vienen a la luz del Evangelio, pero si se rebelan, también pueden ser castigados. Después de eso se va al ejemplo de los ángeles caídos en el versículo 6 y dice que no guardaron su dignidad ni morada original y están reservados bajo oscuridad para el juicio. Aquí quiero ser muy enfático, hermanos. La carta de Judas no es teológica, no es un compendio de teología sistemática, es una carta pastoral. Y la carta pastoral debe de ser leída, su teología, en cuanto a la intención de corrección que tiene el autor, ¿verdad? No tiene que ser tomada como teología sistemática. ¿Por qué? Porque aquí lo que Judas está haciendo es traer a colación escritos apócrifos. Entre ellos, Enoch, que habla mucho de la angelología. De hecho, gran parte de la angelología del pueblo de Israel fue sacado de la literatura de Enoch y hace alusión, hermano, a lo que ellos creían. Aquí muchos comentaristas han dicho a través de la historia que ellos creen que, que, que el pecado de los ángeles caídos fue tener relaciones sexuales con las mujeres, con los hijos de los hombres. Sin embargo, en primer lugar, Judas no nos está diciendo esto porque nos está hablando del castigo, no de cuál fue el motivo del castigo. Solamente dice que no guardaron su dignidad ni su morada original. Pero de hacer ese brinco, hermano, y relacionar que no guardaron su dignidad ni su morada, relacionarlo con que fue que tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, es un brinco que no es honesto académicamente hablando, hermenéuticamente hablando. Es un brinco que se está haciendo sobre el vacío, ¿verdad? No hay nada que lo pueda asegurar. Y además de eso, la intención de Judas no es respaldar qué es lo que hicieron los ángeles, sino respaldar que aunque estaban en una morada original en la presencia de Dios, ellos fueron, a causa de su desobediencia, fueron castigados. Inmediatamente, hermanos, recordemos que los lectores de la carta no eran teólogos. Ellos no se iban a poner a especular qué es lo que teológicamente estaba tratando de decirles Judas o si estaba respaldando la caída de los ángeles. Ellos simplemente iban a recibir una carta en la cual entendían, los ángeles estaban con Dios, pero fueron castigados. Y lo podían relacionar inmediatamente con los cristianos han salido a la luz, encuentran con Dios, pero si se rebelan, todavía pueden ser castigados. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado de leer las cartas del Nuevo Testamento desde la perspectiva de los lectores originales. Y los lectores originales no eran teólogos. Su primera intención no era tratar de averiguar qué es lo que teológicamente quería decir Judas, sino en cuanto a la corrección, qué es lo que podían aprender. Y les ponía yo el ejemplo, hermanos, también con la carta de Pedro, porque
utiliza también Pedro muchos ejemplos del Antiguo Testamento y les decía yo, no es que esté diciendo las cosas van a suceder así, sino ustedes que no han tenido una formación teológica grande, fuerte, ¿verdad? Sino que el conocimiento que tienen es este conocimiento, en relación a los que ustedes tienen, les voy a enseñar esto. Sí, es como por ejemplo cuando usted se acerca con su hijo, ¿verdad? Si usted le quiere enseñar matemáticas, que es una ciencia, usted se va a sentar con él y le va a enseñar a contar. Pero si usted lo que quiere hacer es corregirlo, usted va a utilizar cosas que el niño cree, aunque sean correctas o incorrectas, para que el niño mejore su comportamiento. Por ejemplo, si el niño tiene la costumbre de no sé, de brincarse la barda o de irse a la casa del vecino, usted le va a decir, ah, es que si te vas con el vecino, el vecino te va a echar a la policía. Usted sabe que eso no es cierto, ¿verdad? El vecino no le va a poder echar a la policía porque es un niño, pero usted está utilizando eso que el niño cree que es verdad para corregir su comportamiento. Y cuando lo leemos desde esta perspectiva, hermanos, por eso es importante la hermenéutica y la exégesis, cuando lo leemos desde esta perspectiva, no es que esté defendiendo los escritos apócrifos a los que alude, sino que esos escritos apócrifos eran conocidos por la iglesia a la que iba dirigida la carta porque eran judíos y utiliza esos ejemplos ya conocidos para traer corrección, ¿verdad? Y ya con el tiempo ellos iban a madurar. Sodoma y Gomorra, de hecho, perdón, hermanos, de hecho nuestro Señor Jesucristo en muchas ocasiones lo hizo de esta manera, ¿verdad? Las parábolas que nosotros encontramos, hermano, en el Nuevo Testamento, son parábolas que si las aplicamos nosotros desde una ciencia dura, podríamos decir, ah, es que contienen errores, pero la intención no es ver lo correcto de la parábola, sino más bien lo que Jesucristo quiere enseñar. Por ejemplo, Jesucristo dice que el grano de mostaza es la más pequeña de las semillas. Científicamente no es así. Hay semillas más pequeñas que el grano de mostaza. ¿Significa que Jesucristo se equivocó? No, porque lo que Cristo quería enseñar es algo utilizando eso que los receptores creían que era verdad, que era la más pequeña de las semillas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que irnos a lo que entendieron los primeros lectores. Pone el ejemplo entonces, hermanos, del Israel incrédulo para decir, Israel salieron todos, pero fueron rebeldes en el trayecto, por eso fueron castigados. Los ángeles caídos estaban en un lugar, en una morada celestial, pero se rebelaron y fueron castigados. Sodoma y Gomorra, dice, entregadas a la inmoralidad viciosa y puestas como en fuego, como ejemplo de fuego eterno. A pesar de que en Sodoma y Gomorra, ¿quién vivía? Lot, que tenía conocimiento. Entonces, lo que los lectores que recibieron la carta, hermanos, iban a entender es cuiden su doctrina y cuiden su testimonio para que no les acontezca lo mismo. No iban a entender que Judas estaba respaldando los escritos apócrifos. Principio, el privilegio espiritual previo no exime del juicio divino ante la apostasía deliberada. Básicamente, hermanos, esto es lo que iban a entender los lectores y es lo que tenemos que entender nosotros, que el conocimiento previo y el lugar en el cual nos encontramos ahora no nos exime de ser castigados o recibir el juicio si comenzamos a vivir de manera rebelde a los preceptos divinos. Si tienen cualquier duda, hermano, ya saben que me pueden contactar. Pasamos, hermano, después de esta triada, después de esta triada de ejemplos, hermanos, pasamos a la triada de iniquidad, versículos 8 al 13. Vamos a leerlos. 8 al 13. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, aquí está utilizando un escrito apócrifo que se le conoce como la Asunción de Moisés, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Ese es el primer ejemplo de la triada. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, segundo ejemplo de la triada, y perecieron en la codicia de Coré. Este es el tercer ejemplo de la triada, versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos
árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales estaba reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Aquí utiliza, hermanos, esta triada también, utilizando lo que los lectores conocían. ¿Por qué no utiliza ejemplos del Nuevo Testamento, hermano? Aquí le voy a dar unos minutos para que usted lo analice. ¿Por qué cree que no utiliza ejemplos del Nuevo Testamento? Para saber si realmente vieron la grabación completa, hermanos, voy a pedirles que esto lo pongan en el portafolio de evidencias. No utilizaron ejemplos del Nuevo Testamento simplemente porque no todas las iglesias conocían el Nuevo Testamento. Recordemos nosotros, hermanos, que para este tiempo apenas estaban comenzando a circular las cartas. No todas las iglesias o no todas las iglesias tenían acceso a todos los escritos del Nuevo Testamento, pero lo que sí conocían perfectamente eran los ejemplos del Antiguo. Entonces, hermanos, el escritor Judas utiliza ejemplos que ellos conocían sin necesariamente darles autoridad doctrinal, sino es una autoridad correctiva. Y pone los ejemplos de la triada. Primero, el camino de Caín, odio y religión autogestiva, rechazo del sacrificio instituido por Dios, envidia fraterna y soberbia que conduce a la muerte. ¿Qué fue lo que sucedió? Hermanos, vamos al ejemplo de Caín y Abel. Ellos ofrecen el sacrificio. Dice la Biblia que Abel ofrece las primicias de lo que él tenía y Caín ofrece fruto de la tierra. El problema aquí, hermanos, es que probablemente Dios ya les había revelado, o ya conocían, mejor dicho, que si derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque recordemos que el primer sacrificio lo hizo Dios cuando mató a aquellos animales para cubrir a Adán y Eva. Entonces probablemente ya había un conocimiento de que el sacrificio tenía que ser por sangre. Entonces, cuando Caín ofrece su sacrificio, aunque no sabemos el corazón de Caín, sí entendemos que no era como Dios lo había demandado. ¿Correcto? Cuando es corregido, dice la Biblia que Caín tiene un encuentro con Dios, usted lo puede leer, y le dice, el pecado está a la puerta, pero con todo tú puedes enseñorearte de él, dándole a entender que la posibilidad de caer de Caín estaba a la puerta, pero él podía evitar caer, sin embargo, sí cayó. El problema de Caín fue que cayó por envidia, porque no podía reconocer que Abel hubiera ofrecido un mejor sacrificio. Ahora, ¿qué es lo que iban a entender? Esto lo conocían perfectamente los receptores de la carta. ¿Qué es lo que ellos iban a entender? Ellos iban a entender que estos hombres, tanto el pueblo que se mantenía dentro de la ortodoxia y la ortopraxis, como los otros predicadores, ellos decían que estaban ofreciéndole sacrificio a Dios. Y los dos decían que se estaban ofreciendo de una manera correcta ante Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Que como Dios solamente recibe lo que es de acuerdo a la sana doctrina, recordemos que le está diciendo, el inicio de la carta le dice Judas a los receptores que tienen que contender por la fe, es decir, defender la sana doctrina. Entonces, en esa guerra, los falsos maestros iban a tener envidia por los que tenían la doctrina correcta y la forma correcta de acercarse al Señor. Y esto era un símbolo inequívoco de que los que estaban mal eran ellos. ¿Verdad? Entonces, dice la palabra del Señor en el ejemplo, eh, dice que ellos se acercan, hermanos, y siguen el camino de Caín, ¿verdad? Dice el versículo 11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál es el error de Balaam? Segunda parte de la triada. Lucro y avaricia. Comercializar los dones espirituales y prostituir la verdad bíblica por ganancia financiera o popularidad. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que muchos de de estos falsos maestros, el motivo por el que estaban yéndose en contra de la sana doctrina y y el sano vivir es porque ellos preferían tener un éxito ministerial y porque preferían la parte económica. Entonces, el escritor, Judas, se va al error de Balaam. Recordemos nosotros que Balaam es un caso particular en el Antiguo Testamento, porque pareciera que ya tenía una relación personal con Jehová. Estaba acostumbrado a escuchar la voz de Jehová. Cuando tiene este diálogo con Dios, aparentemente no se sorprende. Y muchos llegamos a concluir que no se sorprende porque ya tenía esa costumbre de recibir revelación de parte de Dios.
Pero cuando va y no puede maldecir al pueblo, aunque no lo maldice directamente, ayuda a Balac para que Balac haga caer al pueblo de Dios. ¿Por qué lo hace? Por cuestiones económicas. Entonces, conocía la verdad, Balaam conocía la verdad, conocía qué es lo que tenía que hacer, pero por encima de todo eso, su avaricia lo llevó a no respetar ni el conocimiento ni la revelación. Entonces, estos hombres, hermano, inmediatamente los lectores iban a entender que estos falsos maestros, aunque conocían la doctrina correcta, porque en algún momento habían tenido contacto con ella y sabían cómo debían de comportarse, a causa de su avaricia, iban en contra de lo que ellos mismos conocían. Y eso es apostasía, hermano, irse en contra de lo que se conoce por tener algún beneficio en esta tierra. Y la contradicción de Coré. Rebelión de autoridad, desafío arrogante al liderazgo divinamente establecido y división del pueblo del Señor. Nos vamos al Antiguo Testamento, hermano, y esta rebelión de Coré, recordamos que se levanta Coré, eran aproximadamente 250 personas, se levantan y se van contra Moisés y dicen, ¿cómo que solamente por ti, por Aarón, se puede tener una revelación de Dios? Recordemos que Coré incluso eran partícipes de el servicio al Señor. Entonces, ¿qué es lo que inmediatamente iban a entender los lectores de la carta? Hermanos, que estos falsos maestros que estaban enseñando falsa doctrina y falso comportamiento, lo conocían. Incluso probablemente habían tenido participación directa con los apóstoles. Recordemos que con Pedro y con Juan ese era el problema, que Diótrefes había sido respaldado en algún momento por Juan, pero se habían ido en contra de la autoridad, ¿verdad? Entonces, ese fue el problema. Utiliza estos ejemplos, hermano, que sí son parte del canon del Nuevo Testamento, pero no quiero que se me vaya, hermano, en el versículo 8. De la misma, son mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, y utiliza como ejemplo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, esto no viene en el canon, esto es parte de la asunción de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces va, pero estos blasfeman de cosas que no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es lo que iban a entender perfectamente? No es que Judas le esté dando autoridad, volvemos a lo mismo, autoridad canónica a este libro de la Asunción de Moisés, sino que está utilizando un ejemplo que era conocido para los lectores para traer corrección. Y en ese libro, el escritor, que lo conoce perfectamente Judas, porque es un judío del primer siglo, o teológicamente hablando, podríamos decir que es un judío del segundo templo. Se le conoce como judío del segundo templo porque tenía la teología del segundo templo, y la teología judía del segundo templo contenía las enseñanzas del canon bíblico, pero también estaba viciada por los escritos intertestamentarios, que son estos escritos apocalípticos como Enoc, la Asunción de Moisés, la herencia de los patriarcas, Macabeos y todos estos escritos, y además también estaban viciados por la Midrash, que era la tradición de los judíos, era la interpretación de acuerdo a la tradición del canon del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, como era un judío del segundo templo, conocía perfectamente la literatura intertestamentaria y pone este ejemplo que iba a conocer el lector para traer esta corrección. Y en la corrección es que, aunque el arcángel era superior, ¿verdad? Desde la perspectiva de esta teología escatológica del segundo templo, era superior, no se va a ir directamente contra Satanás, sino que apela a la autoridad de Dios y dice, el Señor te reprenda. Entonces, siguiendo esa lógica, incluso aunque estos maestros pensaran ser superiores, para poder ellos enseñar, no tendrían que irse en contra de los apóstoles. Tendrían que, por el contrario, utilizar la autoridad apostólica para enseñar. ¿Correcto? Entonces aquí lo que inmediatamente iban a entender, hermanos, los lectores de la carta, los lectores de Judas, es que si realmente fueran sana doctrina estos falsos maestros, no se irían en contra de lo que fue revelado por los apóstoles, sino que lo respaldarían. No se irían a hablar de cosas que no conocen, sino que estarían respaldando o siendo respaldados por aquellos que sí conocen. ¿Correcto, hermanos? Entonces, esto es lo que nos enseña
eh, Judas en esta triada del error. Y de ahí se pasa a los versículos, hermanos, 12 al 19. Vamos a leer, se regresa al versículo 12 al 19, metáforas de inutilidad y profecía de Enoch. Vamos a verlo, hermano, 12 al 19. Dice la palabra del Señor. Estos son manchas en vuestros ágapes, estos son manchas en vuestras vestiduras. ¿Por qué utiliza este lenguaje? Recordemos que está hablando para judíos y los judíos sabían que tenían que mantener limpias sus vestiduras. ¿Por qué? Porque la contaminación ceremonial de las vestiduras implicaba también una contaminación a la persona que utilizaba las vestiduras. Entonces, si la iglesia estaba soportando una relación con estas personas, estaban manchando sus vestiduras y por implicación también estaban manchando su propio testimonio. De la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman. Perdón. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Todas estas figuras dan a entender que aparentan estar bien, pero en realidad están mal. De estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los santos apóstoles del Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, recordemos que fe tiene que ver con la doctrina, orando en el Espíritu Santo. Aquí, hermanos, haciendo una alusión a la doctrina y a la devoción personal del cristiano. ¿Correcto? Y vamos a ver los ejemplos que nos pone, hermanos, en estas. Metáforas de inutilidad. ¿Cuáles son las metáforas que utiliza? Nubes sin agua. Prometen bendición, pero son llevados por los vientos. Es decir, prometen que sus enseñanzas son correctas y bendición a través de esas enseñanzas, pero en realidad no pueden dar agua. Árboles infructuosos, sin fruto en otoño, dos veces muertos y desarraigados. Es decir, hermanos, árboles que por mucho que se espere no pueden dar fruto. ¿Por qué? Porque son infructuosos. Fieras olas del mar espuman su propia vergüenza e inestabilidad, estrellas errantes destinadas a la más densa oscuridad para siempre. ¿Verdad? Estas son metáforas que nos habla de la inutilidad de estos falsos maestros y de su doctrina. Y luego pasa a la profecía de Enoch. Aquí está, hermano, haciendo alusión a un libro que se llama, bueno, a Primera de Enoch, que es un libro intertestamentario, un libro apócrifo. Judas cita la tradición de Enoch. Recordemos que apócrifo, en este sentido, hermano, sería más bien pseudoepigráfico. ¿Por qué? Porque está utilizando el nombre de una persona que claramente no lo escribió. Judas cita la tradición de Enoch para asegurar que el Señor vendrá con sus santas decenas de millares para ejecutar juicios sobre toda obra impía cometida y todas las palabras injuriosas dichas por pecadores contra Dios. Aquí, hermanos, nuevamente, no es que Judas esté dando la autoridad canónica al libro de Enoch, sino que este ejemplo que que conocían perfectamente los receptores de la carta, dice que Dios va a regresar con sus santas decenas de millares. Esto es un juicio apocalíptico y va a castigar todas las obras impías cometidas. Pues déjeme decirle que estos falsos maestros incitaban a hacer obras impías. Por lo tanto, lo que iban a entender los receptores de la carta no es que literalmente las cosas iban a suceder así, sino que más bien, hermanos, la perspectiva que quería enseñarles Judas es que Dios va a castigar al final de los tiempos a todos los que hacen obras impías y entre ellos incluso los que formaban parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Hablando del pueblo de Dios como la iglesia, hermanos, no como parte del pueblo salvo, ¿verdad? Sino parte de la iglesia, aquellos que se estaban alejando de la ortodoxia. Entonces, hermanos, recordemos que viene
Judas de utilizar esta triada donde se estaba en un lugar de bendición, tanto los que habían salido de Israel como también los ángeles y habían estado en un lugar de bendición, sin embargo habían recibido el castigo. Y esta parte de Enoch termina por confirmarlo, ¿verdad? Que Dios va a regresar y va a castigar a todos los que cometen estas obras impías, entre ellos también esos falsos maestros. Y todas las palabras injuriosas dichas por pecadores contra Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque desde la perspectiva de Judas, hermanos, estas personas o estos falsos maestros hablaban en contra de Dios, porque irse en contra de la doctrina e irse en contra de la encarnación de Jesús es irse directamente en contra de Dios. ¿Correcto? Entonces pasamos, hermano, las últimas partes. Perfil de los fieles. Ya después de que utiliza esta triada, hermanos, para hablar del peligro de caer y utiliza también el ejemplo de Caín y el ejemplo de Balaam, pasa ahora, hermanos, a el perfil de los fieles y los deberes personales. Vamos a ver, hermanos, edificados sobre vuestra santísima fe, creciendo constantemente mediante la instrucción sólida de la palabra. Vamos, hermano, a perdón, hermanos, está fallando un poco el teclado. Vamos a leer, hermanos, del versículo 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Recordemos que santísima fe es una alusión a la doctrina, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, una alusión a la economía divina, es decir, la parte que cada una de las personas de la Trinidad hace en la vida del cristiano para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí, hermanos, nuevamente, en esta metáfora, se va al Antiguo Testamento, donde el tener ropa contaminaba, también contaminaba a la persona que tenía la ropa. Entonces, el tolerar la falsa doctrina y la falsa práctica, también, hermano, convierte por omisión en culpable a la persona que lo permite. Edificarse, aquí está el perfil de los fieles, hay tres deberes que nos da. Edificarse, edificándonos sobre nuestra santísima fe; crecimiento constante mediante la instrucción sólida de la palabra de Dios. No solamente es la vida espiritual, es conocimiento de la doctrina. Orar en el Espíritu, oración dirigida y capacitada por el Espíritu Santo, alineando nuestros deseos con la voluntad divina; y conservarse en el amor del Padre, conservarse en el amor de Dios, perseverando activos mientras esperamos la misericordia para vida eterna. Aquí vemos una alusión, hermano, a la ortodoxia, a la ortopraxis y a mantenernos firmes en esa ortodoxia y en esa ortopraxis. ¿Cómo lo hacemos? Conservándonos dentro del amor de Dios, que pudiera ser una metáfora para mantenernos firmes en nuestra vida cristiana. ¿Correcto, hermanos? Pasamos el perfil de los fieles. Aquí está la labor pastoral. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como parte del cuerpo de Cristo? No va dirigida solamente a los pastores, va dirigida a toda la iglesia. A los que dudan, versículo 22, recordemos que Judas utiliza muchas triadas. Estos ejemplos de tres, aquí utiliza otra triada, hermano, tres elementos. A los que dudan, versículo 22, tratarlos con misericordia y paciencia apologética. Es decir, aquellos que todavía no se desvían, hermanos, tenemos que cuidarlos con misericordia y con paciencia, ¿verdad? Y ayudar a quienes tambalean en las falsas enseñanzas. Además hay otro grupo, los que están en peligro inminente. Estos son los que ya casi, hermano. Los de arriba son los que están como que dudosos. Este segundo grupo son los que ya están en peligro inminente. Salvad a otros, arrebatándolos del fuego. Intervención urgente para rescatarlos del juicio moral. ¿Correcto? Esos que ya están a punto de caer, hermano, tenemos que inminentemente atacar ese problema y salvarlos. Y después, hermano, pasa a otro grupo, los que ya cayeron. A los cautivos por el pecado, tener misericordia con temor. Aquí la misericordia, hermano, tiene que ver más con la lástima, tener lástima con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne para no contagiarse del mal. ¿Correcto? Aquí, hermanos, tiene que ver con un sentimiento de lástima
interceder por ellos. Recordamos, hermano, que en la carta de Judas les decía yo que Judas, cuando ya se desviaron completamente de la fe, nos dice que no es obligación ya seguir orando por ellos, ya no es obligación del cristiano. No es una prohibición, pero tampoco es una obligación el seguir orando por aquellos que cayeron. Se escucha fuerte, hermanos, pero a final de cuentas es lo que enseñan las escrituras, hermano, acerca de la apostasía. Y en este caso dice que tenemos que tener mucho cuidado del contacto que tengamos con estas personas que ya se desviaron de la fe, ya sea en la práctica o sea en la ortodoxia. ¿Por qué? Porque estos que se estaban desviando conocían perfectamente lo que tenían que hacer. Por eso pone el ejemplo de Balaam. Conocían perfectamente lo que tenían que hacer, pero muchas veces, hermano, el deseo personal puede más que el deseo de servirle al Señor. Y pasa, hermano, homenaje al Dios que guarda. Esto sería, hermano, o esto funciona ya como un cierre de la carta, versículos 24-25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Termina, hermano, con esta que es una final de doxología. La palabra doxa significa gloria o alabanza, una alabanza a Dios. Una vez, hermano, que establece el problema, que establece cuál es el problema en realidad, se va y nos recuerda, hermanos, que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y también para presentarnos sin mancha. Es decir, la perseverancia del cristiano, aquí es una parte, hermano, es la promesa de bendición de Dios. Dios tiene el poder para guardarnos sin mancha y para guardarnos del error, pero al mismo tiempo está la responsabilidad del hombre, donde el hombre tiene que cuidar su vida cristiana, cuidar, aprender la doctrina, cuidar su práctica y cuidar de no contaminarse con aquellos que ya han caído. ¿Correcto? Y aquel, ese es el versículo clave, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos de los siglos. Hermano, antes de pasar, ya le encargué su tarea final. Vamos a leerlo, hermanos, nuevamente. Se lo voy a leer de manera completa la carta. Dice, amados por la gran solicitud que tenía de escribirlos, bueno, perdón, desde el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados, ¿verdad? Nos lleva a que somos santificados, nuestra posición en Cristo. Amados por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, recordando que por la fe es por la doctrina que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Aquí quiero hacer un paréntesis, hermano, cuando habla de han sido destinados, no está hablando de la persona en particular, sino que a Dios no se le está escapando el plan de salvación de las manos. Dios ya conocía perfectamente que bueno, desde antes de que se estableciera el plan de salvación en Cristo, es decir, antes de que Cristo viniera al mundo, Dios ya sabía que había personas que se iban a descarriar. Es decir, en ese sentido ya habían sido destinados. No es que a Dios se le esté escapando de las manos, sino que Dios ya lo conocía. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Es decir, hermano, entra a esa triada donde estaban en un lugar ya de salvación, pero cayeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estaban en un lugar privilegiado y cayeron y están destinados para el juicio. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquella, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aunque habían tenido contacto con Lot, y habían tenido contacto con la verdad, porque recordemos, hermano, que parte de la doctrina bíblica es que Dios se reveló en algún punto a toda la humanidad, también cayeron. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne,
rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuanta cosa no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Es decir, hermanos, incluso el arcángel, desde esta perspectiva de lo que los lectores ya conocían, hermanos, sin darle una autoridad canónica, sino una autoridad de ejemplo, ni incluso el arcángel se atrevió a proferir maldición, sino que solamente se fue a la doctrina y dijo: el Señor te reprenda, ¿verdad? Dando a entender, hermano, que quien realmente conoce se somete a la autoridad de Dios y no a su propio pensamiento. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Dice el versículo 11: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, primera triada, se lanzan contra el lucro de Balaam, segunda triada, y perecieron en la contradicción de Coré, tercera triada. Todos estos conocían lo que tenían que hacer, tenían una relación con la ortodoxia, pero voluntariamente cayeron. Estos, es decir, los que se están desviando, son marchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas por acá, para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, y para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc. Se va a ese libro apócrifo no para darle autoridad canónica, sino para utilizar algo que conocían los destinatarios como ejemplo. He aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esto lo estaban haciendo los falsos maestros, por lo tanto también eran receptores del castigo. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuyas bocas hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacarles provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los santos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe la doctrina, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencelos, primera triada, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin mancha y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Termina con esta doxología, hermano, nuevamente. ¿Por qué? Porque me imagino que los receptores de la carta, hermano, habrán tenido miedo de decir: bueno, tal vez nosotros fuimos un poquito partícipes también de esos falsos maestros, entonces ¿será que nos espera el juicio? ¿Nos espera la condenación? Dice el apóstol que Dios es fuerte y poderoso para guardarnos sin caída, y eso le debió de haber dado esperanza a la iglesia. Mis amados hermanos, gracias por acompañarme en este bonito viaje de Epístolas 3, en el cual pues hemos aprendido bastante, nos hemos gozado. Gracias por estar conmigo, hermanos. Quedo espera solamente de sus trabajos, de sus tareas. Les recuerdo nuevamente, solamente hasta el miércoles tenemos para ponernos al corriente, y pues cualquier duda estoy a su disposición. Y nuevamente les recuerdo, hermanos, era muy típico de la doctrina o de las cartas pastorales utilizar ejemplos conocidos por los lectores sin que eso respaldara genuinamente su doctrina. Incluso el apóstol Pablo en alguna ocasión apela también a los poetas de los corintios para enseñarles que a partir de eso que ellos conocían también podían recibir conocimiento. Entonces, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos y quedo a su disposición. Están quietos y saber que yo soy Dios. Oh, aleluya.